Unidad 1. Uniones covalentes. Bueno, antes de abordar este tema, nosotros tenemos que ver algunos temas preliminares para poder entender bien qué son las uniones covalentes. Así que bueno, me van a acompañar con respecto a esto que quería comentar de algún tema previo que necesitan. Esto, de todas maneras, yo ya lo vi con un grupo. Así que de todas maneras voy a hacer un repaso para todos, para el que no estuvo en clase o el que no, o a la burbuja que no le tocó, ¿no es cierto? Así que bueno, reiteramos esto para todos. Recuerden todo lo que estamos viendo acá, anotarlo en esa carpeta obligatoria que les dije que tienen que tener, en la carpeta escrita, ¿bien? Así que bueno, con paciencia y con prolijidad van anotando todo. Bueno, el temita preliminar que les estaba comentando es el de estructura de la materia. Más que nada yo voy a ir directamente a lo que es el concepto de átomo y molécula, que es lo que vamos a necesitar para entender las uniones químicas. Así que bueno, vamos a eso. Yo voy a arrancar con un ejemplo directamente, que es justamente el ejemplo que yo les había dado la primera clase, reitero los que estuvieron, que es con respecto a, digamos, todos los materiales que existen en la naturaleza, todas las sustancias que existen, están formadas por unidades mínimas llamadas moléculas. Esas unidades son partículas muy chiquitas que en realidad no se ven. Yo lo que estoy haciendo acá en este vaso es representarlas en forma exagerada, es decir, si se pudiesen ver, pero recuerden que en realidad son tan diminutas, tan pequeñas que no la alcanzamos a ver, ¿no? El ojo humano no las alcanza a ver. Esas partículas mínimas, que es la mínima porción en que se puede dividir un material, es la molécula, se llaman moléculas. En el caso del agua, ¿cómo podríamos imaginar esta molécula? Bueno, imagínense el agua en partículas cada vez más chiquitas, es decir, en gotas cada vez más chiquitas, en microgotas cada vez más chicas, hasta que vamos a llegar a un límite, el cual es precisamente la molécula. Bien, así que cada una de estas pelotitas en el agua representa la molécula, en este caso la molécula de agua. Ahora, esa molécula de agua por dentro está formada por otras partículas más chicas, que eran los átomos. Algunos lo van a recordar, que en el caso de molécula de agua, como la fórmula es H2O, ¿qué me indica eso? Que tenemos H2, o sea, dos hidrógenos, y un oxígeno. Entonces, estas pelotitas que representé acá son los átomos. En este caso dijimos átomo de oxígeno. Acá de este lado tenemos dos átomos de hidrógeno. Bien, a nosotros nos va a interesar indagar más acerca del átomo, es decir, cómo está formado por dentro el átomo, si pudiésemos ver. Y ahí nos vamos a encontrar con que el átomo va a estar formado por partículas más chicas todavía, denominadas partículas subatómicas. Yo tomé el caso del oxígeno, que es un átomo más grande, podríamos haber tomado cualquier otro de la tabla, pero bueno, en el caso del oxígeno hay un núcleo, como en todos los átomos, un núcleo central, donde están los protones, que en el caso del oxígeno hay 8 protones. El protón lo representamos con la P positiva, 8 neutrones, que es la N, y electrones alrededor, girando como en órbitas. ¿Cuántos electrones? En total va a haber 8 también. ¿Por qué? Porque el electrón es carga negativa y hay tantas cargas negativas como positivas, como verán acá. Entonces, claro, ¿por qué yo pongo 2
electrones en esta órbita, en esta primera órbita, y en esta última pongo 6. ¿Por qué los divido así? ¿Por qué no pongo directamente 8 o otro número? ¿Por qué es 2 en la primera y 6? Bueno, eso tiene que ver con la distribución electrónica en los átomos, y eso no lo vamos a calcular nosotros, sino que directamente lo vamos a sacar de tabla periódica. Bien, así que si ustedes se fijan, si vamos al oxígeno, ven en el tercer renglón que dice 2, 6. Bueno, esas son las dos órbitas del oxígeno, o sea, 2 en la primera y 6 en la órbita externa. Bien, que es lo que anotamos acá, ¿no? El oxígeno, 2 y 6. Bueno, y ahí tenemos ya completo representado el átomo de oxígeno. Bueno, ahora, antes de meternos al tema central, que reitero es uniones covalentes, vamos a repasar algunas cositas de la tabla periódica que nos van a interesar para poder entender bien el tema uniones. Así que esto, bueno, es un dictado que les voy haciendo, ustedes pueden ir copiando de acá, de todas maneras, y dice que la tabla periódica, o sea, lo que les mostré recién, está dividida en dos grandes grupos, que son los metales y los no metales. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo les representé que también van a intentar hacerlo ustedes, hacer los contornos de una tabla periódica, en los cuales, bueno, en este sector están los no metales y de acá para allá están los metales. Los no metales de los metales están divididos por una escalerita diagonal que divide precisamente a los dos grupos. Acá en la tabla es esto, ¿ven? Para que vean. ¿Ven esta escalera, esta línea delgada roja? Bueno, ahí divide estos que son los no metales, ven que acá dice los no metales, y el resto, o sea, de acá para acá, o sea, de acá para acá, son los metales. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá con respecto a esto? Bueno, vamos a ver, esto más que nada a título informativo, pero para que sepan, ¿no? Cuando hablamos de un metal de que estamos hablando, lo mismo que el no metal. Y esto también, todo lo van copiando, ¿no? Dice que, bueno, los metales tienen ciertas propiedades, como ser, por ejemplo, la dureza, o sea, son materiales duros, son maleables, es decir, se pueden, por diversas presión o golpes sobre el metal, se los puede modificar la forma, eso significa que sean maleables, son brillosos, conducen el calor y la electricidad, o sea, son buenos conductores del calor y la electricidad. Si ustedes, por ejemplo, tienen una chapa de hierro y le acercan un mechero cerca, bueno, pronto van a ver que la tienen que largar porque les va a quemar. Es decir, el calor se propaga muy rápido por el metal. Así que, bueno, por ejemplo, ahí está el hierro, por tomar algunos, después tienen un montón de casos acá, pero bueno, los más conocidos son, por ejemplo, el hierro, el sodio, acá está el símbolo, ¿no? El sodio Na, el hierro Fe, el cobre, del cual se hacen, por ejemplo, los alambres del cobre de los conductores de electricidad, hablando de que son buenos conductores de la electricidad, el aluminio, bien. Nosotros tenemos en casa muchos objetos de aluminio, por ejemplo, podría ser una silla de aluminio que son bien livianitas. Es un metal muy actual, el aluminio, ¿no? Que se usa mucho porque no es pesado, bueno, y tiene otras propiedades.
Así que bueno, ahí tienen todo lo que son los metales. Bueno, después tenemos los no metales. También lo van a notar, que dice que los no metales tienen propiedades totalmente opuestas a los metales. Por eso se llama no metales precisamente. O sea, son frágiles, quebradizos, son opacos, o sea, todo lo contrario a tener brillo. Son malos conductores de la electricidad. Por ejemplo, acá tenemos algunos que son conocidos como el carbono, que es de lo que está hecho el carbón para la parrilla, átomos de carbono, el azufre, que son las barritas que se consiguen en farmacia color amarillo, el cloro, etcétera. ¿No? Son algunos de los no metales que, bueno, podemos ver acá en tabla, ¿no? En el sector de los no metales, los que nombramos recién son el carbono, el azufre que está acá, el cloro, pero bueno, después hay algunos más, igual son poquitos, ¿no? Son estos, comparado con los metales, estos son muy pocos. Bueno, y ahora sí, ya con todo esto nos podemos meter en el tema central de la unidad, que son las uniones covalentes. ¿Por qué pongo primero yo uniones químicas? Porque en realidad la unión covalente es un tipo de unión química. O sea, las uniones químicas es como algo general. Y dentro de las distintas uniones químicas que puede haber, una de la más conocida es la unión covalente. Pero bueno, vamos a definir primero bien lo que son las uniones químicas. Así que bueno, van a ir anotando esto que dice acá, que los átomos no se hallan aislados, sino que interactúan químicamente formando moléculas. O sea, lo que quiere decir acá es que el átomo, nosotros lo que estuvimos viendo antes, las pelotitas, ¿vieron para el agua? Que estaban unidas, no existen sueltas, sino que están formando conjuntos con otros átomos, formando las moléculas. Bueno, continuamos. Dice que los átomos se estabilizan químicamente llegando a 8 electrones en su última órbita, cumpliendo con la regla del octeto de Lewis. Bueno, ¿qué es esto de la regla del octeto? Bueno, se dice que todos los átomos que nosotros veamos van a tener en la última órbita, porque esto va a estar siempre en la última órbita lo que nos va a interesar, puede tener 8 electrones o menos. Si tiene 8 electrones, fenómeno, porque alcanzó como mucha estabilidad, se dice. En cambio, cuando está incompleta, los átomos lo que quieren es ganar electrones que vienen de afuera para llegar a 8 electrones. Porque cuando llega a 8 electrones se dice que el átomo está muy cómodo en esa situación. Tiene mucha estabilidad. Por eso se llama teoría del octeto. Octeto viene de 8. Bueno, entonces, viendo esta introducción, ahora sí nos podemos meter en lo que son las uniones covalentes. Bueno, van anotando esto también, que dice que en las uniones covalentes intervienen solamente átomos de no metales, o sea, los que vimos recién, o hidrógeno también. El hidrógeno es un átomo muy particular que se encuentra acá, en este sector de la tabla, ¿ven? Pero que está en realidad separado de los metales. El bloque de los metales es todo esto. Pero el hidrógeno, ven que está como separado en un bloque
con otro color y demás. Bueno, porque ¿qué es lo que pasa con el hidrógeno? El hidrógeno se comporta más parecido a un no metal que a un metal. Por eso que se lo considera separado, como si fuera un no metal. Entonces, dice que las uniones covalentes estas se establecen por la formación de pares electrónicos, ahora vamos a ver bien qué es eso, de los cuales cada electrón del par es aportado por cada uno de los átomos que forman dichas uniones. Los electrones se comparten hasta llegar a 8 electrones. Bueno, a esto se le conoce como regla del octeto, como dijimos antes. O sea, la regla del octeto se aplica acá en este caso para las uniones covalentes. Bueno, acá hay una breve síntesis de lo que estuvimos hablando recién, que dice que la unión covalente tiene ciertas características. Por ejemplo, representa la unión de un no metal con otro no metal, puede ser un no metal con hidrógeno. Y otra característica de las uniones covalentes, como lo vamos a ver en un rato, que los electrones van a estar compartidos. Cuando hablamos de electrones compartidos, son compartidos siempre de a pares. Así que bueno, con esto ya directamente nos vamos a ir metiendo con los ejemplos. Vamos a ir a un caso relativamente sencillito, que es el caso del cloro. El cloro, que es el líquido que se le pone a las piletas para conservar el agua y demás, está formado solamente por 2 átomos de cloro. Entonces, hay una fórmula muy conocida en química que se llama fórmulas de Lewis, donde representamos cada uno de los átomos. O sea, como tenemos 2 de cloro, hago un cloro acá, dejo un espacio y acá hago otra. Acá estoy representando la fórmula de Lewis. Entonces, ¿qué sabemos del cloro? Bueno, dijimos que acá intervienen los electrones de la última órbita. Entonces, los electrones de la última órbita, en el caso del cloro, son 7 y los representamos así alrededor. Podría ser cruces, redondeles, lo que ustedes quieran. Yo acá elegí 7 cruces para hacer, que son los 7 electrones de la última órbita del cloro. Si se fijan, esto no me interesa la última órbita, que son 7. 7 electrones. Así que bueno, ahí, por eso es que representamos 7 electrones así, más detallado. Bueno, este también tiene 7 porque es otro cloro igual. Y entonces, ¿cómo se forma la unión? Porque los dos tienen que llegar a 8. Entonces, como este tiene 7, va a agarrar un electrón del cloro y este cloro va a hacer lo mismo con el otro cloro. Entonces, ahí se forma un par de electrones compartidos. Siempre acuérdense que son de a pares los electrones compartidos. Bien. Entonces, una vez que tengo esto, hay otra fórmula de representar, aparte de la Lewis, que es la desarrollada, que es representar los elementos sin los electrones alrededor y simplemente la unión entre uno y otro, que es una covalente simple. Entonces, ahí lo represento con una rayita. Eso representa entonces los pares de electrones compartidos. Como ven acá, el par compartido es aportado, como la palabra dice, compartido es aportado por cada uno de los átomos. Y de esa manera, bueno, este ya puede llegar a 8, porque tiene 7, y uno que tomó acá 8, y este que tiene 7, y uno que toma de acá llega a 8.
Bueno, vamos a ver más ejemplos. Acá les quiero mostrar el caso del ácido clorhídrico, que comercialmente se lo conoce como ácido muriático. Es un ácido que está formado por solamente un hidrógeno y un cloro. Entonces, la fórmula de Lewis tiene que ser el cloro. Yo en este caso elegí redondeles, bueno, para los 7 electrones que les mostré recién de la última órbita del cloro, y el hidrógeno que tiene un solo electrón. ¿Ven? Uno solo. Entonces ahí representa. ¿Qué pasa? El cloro tiene 7 y necesita 1 para llegar a 8. ¿Quién se lo va a dar ese electrón? El hidrógeno. Y de esta manera este cloro puede llegar a 8. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el hidrógeno? El hidrógeno tiene 1 y uno que comparte acá va a llegar a 2 como máximo. O sea, el hidrógeno va a ser una excepción a la regla del octeto, porque solamente va a llegar a 2 electrones. Bueno, vemos un caso más, que es el caso del dióxido de carbono. Un átomo de carbono unido a 2 oxígenos. Así que fórmula de Lewis, el oxígeno, bueno, habíamos visto que tenía 6, ¿no? De tabla. El carbono tiene 4 uniones y este oxígeno, bueno, vuelve a tener 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este ya tiene 6, le faltan 2 para llegar, agarra 2 electrones del átomo que está enfrente, que siempre tiene que ser el átomo diferente. Entonces, agarra 2 electrones del carbono. De esta manera, este ya está llegando a 8, ¿eh? Tiene 6 y 2 que toma acá 8. Bueno, el carbono tiene que hacer lo mismo, va a agarrar 2 del otro, porque la unión es recíproca. Entonces, claro, ¿qué pasa? El carbono tiene 4 electrones. ¿Ven? Termina en 4, ponemos 4 cruces, por ejemplo, 4 electrones. Y el oxígeno, bueno, habíamos dicho que tenía 6. Entonces, ¿qué pasa acá? Al oxígeno le faltan menos electrones para llegar a 8. Le faltan 2. Entonces lo que hace es tomar 1 y 2 del carbono y obviamente el carbono hace lo mismo. Entonces el carbono que tiene 4, 5, 6. Para llegar a 8 aprovechamos que tiene el otro oxígeno, toma 1, 7 y 1, 8. Así que de esa manera queda también completa la fórmula para el dióxido de carbono, la de Lewis. Bueno, y la desarrollada es, dijimos, por cada par es una rayita, por cada par una rayita. Así que entre el carbono y el oxígeno hay doble unión y entre este carbono y este oxígeno también hay doble unión en la fórmula desarrollada. Bueno, entonces con estos 3 ejemplos que les di, creo que van a estar en condiciones ya de hacer unos ejercicios que les dejo como trabajo práctico, que esto me lo van a entregar. Bueno, para no darle otro documento y demás, se los muestro acá, ustedes después lo copian tranquilos, es, ¿ven? Representar la fórmula de Lewis y fórmula desarrollada, que es lo que hicimos recién, para las siguientes moléculas. Acá guarda siempre de identificar bien cada símbolo, o sea, SI es silicio. Acá tenemos silicio con oxígeno 2, O2 es oxígeno, acá es carbono con azufre, T es telurio con oxígeno, cloro con oxígeno, nitrógeno con oxígeno. Acá tenemos cloro, oxígeno, hidrógeno. Y en este último tenemos nitrógeno.
Bueno, y hay un segundo ejercicio, donde quiero que lo piensen un poquito más, donde tienen que representar solamente la fórmula de Lewis para la unión entre, a ver, por ejemplo, ven el A que dice nitrógeno e hidrógeno, o sea, tienen que trabajar con estos dos elementos, pero atención, yo acá no les doy la fórmula para que les indico la cantidad, eso se tiene que dar ustedes. O sea, no es que va a haber un nitrógeno y un hidrógeno, sino que puede haber más de uno de ambos. En este caso tiene que ser entre nitrógeno e hidrógeno, en el B entre carbono-cloro, en el C fósforo con cloro y el D bromo con bromo, o sea, dos átomos iguales que se van a unir. Así que bueno, con estos ejercicios, bueno, espero que les haya servido la teoría, vayan haciéndolos y bueno, y me los van dejando para corrección. Así que bueno, suerte y cualquier cosita me preguntan, cualquier duda. Saludos.